No tengo conocimiento sobre la historia de la aviación. Realmente no me sé la historia del aeropuerto, de la aviación, porque desde el plantel educativo tampoco nunca nos hablaron sobre la historia del aeropuerto de nuestro territorio. ¿Cómo nació? La historia de la aviación en el Chocó comienza como caída del cielo. Después de transitar durante más de 4 siglos por ríos, caminos y trochas, con la carga al hombro, en medio de la espesa y húmeda selva, los chocuanos se malayaban de su aislamiento, diseñaron planes viales para unir a sus provincias a través de ríos, caminos e incluso canales interoceánicos, y a punta de pico y pala comenzaron a abrir vías entre algunas regiones y hacia el centro del país. La historia comienza por allá en el año 1923 con un primer vuelo de prueba que realiza la empresa Escalda. A partir de ese vuelo se comienzan a hacer estudios que pudieron determinar que más adelante, en 1929, comienza la operación regular de estos aviones hacia el departamento del Chocó, cubriendo la ruta transoceánica que partía de Barranquilla, con escala en Turbo, escala en el corregimiento de Sautatá, donde estaba el ingenio azucarero. Posteriormente los aviones aterrizaban en Quito, de Quito seguían hasta Imina y de Imina hasta Buenaventura, en una ruta transoceánica de más de 4 horas de viaje en su totalidad. Así funcionó la aviación en un comienzo, utilizando los ríos del departamento de Chocó, principalmente los ríos Atrato y San Juan, operado por la empresa colombo-alemana de aviación Escalda, que implementó los aviones Dornier y posteriormente aviones Sikorsky que acuatizaban pues en el río Atrato. En este espacio que hay aquí detrás, estaba la caseta con el radio operador. Este espacio, el radio operador, para comunicarse con los aviones que iban a acuatizar aquí en el río Atrato. Aquí detrás de esta parte del edificio de la gobernación había un establecimiento de diversión que se llamaba Aerobar. Ese Aerobar no tenía paredes, eran barandas, y entonces los que bailaban allí, cuando yo era un niño, no tenían problemas de calor, pues porque estaba la brisa del río. Prestaban el espacio para que los jóvenes fueran a escuchar la música, porque ellos tenían un equipo lógicamente potente, y como el espectro sonoro estaba abierto, no había emisora en ese momento. La emisora se funda en el año 34, o solamente había en algunos momentos del día la voz del Chocó. Entonces eso permitía que el radio de la Escalda cogiera emisoras internacionales. Aquí, como a unos 30 metros, había una boya donde se amarraba el avión. Los aviones acuatizaban en esta parte de Kennedy, hacia allá, la recta. Subían como hasta donde está la casa cural, y de ahí se venían deslizando hacia abajo. El avión tenía una escotilla por la cual salía uno de los señores tripulantes de la nave y amarraba el avión a la boya. En lanchas que llegaban hasta el avión, pasaban a los pasajeros y las maletas. ¿Ya? Esta rampa, que era inclinada, permitía que las lanchas que pasaban con los pasajeros y las maletas pudieran arrimarse a la orilla, porque la rampa estaba en bajada, y en cualquier momento estuviera más bajo o más alto el río, ellos podían perfectamente acceder a la rampa para subir aquí. Por este puerto aéreo arribaron y salieron visitantes ilustres, turistas, aventureros y todo tipo de personajes nacionales y extranjeros atraídos en una época por la fiebre del oro. Posteriormente se piensa en la construcción de un terminal terrestre, de una pista, de un aeropuerto en la ciudad de Quito, y este proyecto comienza a desarrollarse en los años 50, aquí en el lugar donde hoy nos encontramos,
en la parte donde comienza la pista, allá quedó ubicado el primer aeropuerto de Quibdó, que fue el aeropuerto del Caraño. Este aeropuerto fue construido con ayuda de los militares del batallón Bomboná, que tenían asiento aquí en el departamento de Chocó, y con ayuda, por supuesto, del gobierno nacional y del gobierno departamental. Ese aeropuerto fue inaugurado ya en 1958, pero los primeros trabajos lo hicieron los soldados del batallón Bomboná. Ese batallón Bomboná estaba ubicado donde está ahora el mega colegio. Ahí estaba. Son los soldados los que hacen el desmonte y después ya empiezan a llegar a traer maquinaria y finalmente se construye un aeropuerto que lo llamamos el Caraño, porque allá en inmediaciones de donde está esa pista pasaba la quebrada El Caraño. Igualmente, ese aeropuerto, el anterior, prestaba un servicio social. O sea, eso es lo que yo siempre valoro, que no solamente era el hecho de la aeronáutica, el hecho aeronáutico de transportar, sino cuando cesaban esos vuelos, siempre se presenta un hecho social, por ejemplo, de reunión, de convergencia de juventudes, hasta para distraerse. Inclusive las pistas en ese momento servían para que hicieran campeonatos de atletismo y demás. O sea, siempre con una actividad de recreación, de cultura. Nosotros veníamos, anteriormente había un restaurante y la gente venía desde Quibdó, desde el centro de Quibdó, a comer acá al restaurante. Y pasaban toda la tarde, todo, inclusive nosotros nos metíamos a hacer ejercicio dentro de la pista del aeropuerto y la gente venía a ver los aviones y todo. Era algo recreativo, era como un parque aeropuerto, más o menos, algo así por el estilo. El clima en Quibdó, en el aeropuerto, era un lugar bastante fresco, era abierto completamente, llegaba muy buena brisa, entonces uno se venía acá en las tardes, inclusive al mediodía a algo de fresco. Había algo muy particular y era que vendían pinchos de pollo y era la única parte, entonces uno también venía aquí como a degustar ese antojo, y sí, lo recuerdo con mucha nostalgia porque era un buen sitio de encuentro de amigos, inclusive los que estudiábamos fuera en vacaciones. Era una forma como de decir que ya estábamos aquí y sin hablarnos nos veíamos en el aeropuerto tempranito para tomar tintico. Bueno, en torno al nombre del aeropuerto del Caraño ha existido una vieja polémica. El aeropuerto lo hemos conocido como el Caraño en alusión a una quebrada que atraviesa la parte posterior, pero la Asamblea Departamental determinó hace algunos años darle el nombre de Álvaro Rey Zúñiga en honor a un piloto chocuano que fue uno de los pioneros en la aviación comercial en Colombia. Fue un piloto militar fallecido a temprana edad. Por eso este aeropuerto pues lo conocemos con estos dos nombres, como Aeropuerto del Caraño, y otros lo llaman Álvaro Rey Zúñiga en honor a ese piloto chocuano importante que ha hecho parte también de la historia de la aviación colombiana. En la historia de la misión claretiana sobresale Alcides Fernández Gómez. Este sacerdote y misionero claretiano, ordenado en 1944 al servicio del Vicariato Apostólico de Quibdó, se distinguió por su profesión de piloto, habilidades que consiguió en favor de la evangelización en el Chocó, en zonas como el Darién chocuano, el municipio de Unguía y la población de Balboa, de la cual es su fundador. Alcides Fernández con su avioneta recogió familias enteras en Córdoba, Antioquia, para llevarlas a habitar a tierras libres y fértiles del Urabá chocuano. En la década de 1980, el terminal del aeropuerto es trasladado unos 400 metros arriba del lugar original, cerca al sector conocido hoy como Las Américas, barrio residencial que se crea en sus alrededores. Por el aeropuerto también ha llegado en muchas ocasiones la alegría para la gente del Chocó, cuando en temporada de la fiesta de San Pacho arriban a la ciudad agrupaciones emblemáticas como el Gran Combo de Puerto Rico, que llega en uno de los aviones Twin Otter de la empresa ACES. Este aeropuerto de Quibdó, en que hoy nos encontramos,
ha tenido varias transformaciones. La modernización del mismo se comenzó en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, que incluyó también la iluminación de la pista de aterrizaje para las operaciones nocturnas. En este gobierno y en los sucesivos se hacen inversiones importantes en el terminal moderno, que cuenta también con una nueva torre de control, que cuenta con ayudas aeronáuticas y cuenta con una capacidad importante en materia de movilización de pasajeros. Hay varias empresas operando en este lugar, que es administrado por la empresa AirPlan, un consorcio de carácter privado que opera este y otros aeropuertos de Colombia. En el marco de este proyecto se desarrolló algo muy importante para Quibdó, como es el Centro Comercial El Caraño, la Biblioteca Departamental, que están articulados a esta obra y que brindan múltiples servicios a los usuarios, a los pasajeros que utilizan este terminal aéreo. Tienen la posibilidad de esperar en el centro comercial, de hacer diligencias y posteriormente poder ingresar hacia la sala de espera. Con este aeropuerto, Quibdó ha modernizado su operación, la pista también se ha ampliado de 800 a más de 1.600 metros, permitiendo el aterrizaje de aviones de gran capacidad, como en efecto está ocurriendo a partir del año 2025 con la llegada de la empresa Avianca aquí al departamento del Chocó. A pesar de esos avances, y un siglo después, el Chocó continúa reclamando por regiones y comunidades negras e indígenas que han permanecido aisladas del desarrollo y modernidad por vía terrestre y aérea y que reclaman al Estado planes de expansión aeroportuaria, aeropuertos, pistas y empresas que cubran las necesidades de las regiones con una política diferencial y precios mesurados en las tarifas aéreas. En estos 100 años de haber llegado la aviación, los chocuanos exigen al Estado y sector privado que las alas mecánicas sigan volando sobre las selvas del Chocó en el corazón de la Colombia profunda.